La parábola del rico insensato. ¿Ah? Así se conoce esta parábola, aunque por ahí en la versión BLP, Biblia la Palabra, se le llama, por ejemplo, la parábola del rico estúpido, o incluso en inglés, ¿no es cierto? El concepto de fool es como más bien asociado a la estupidez. Aquí de manera más elegante, nuestra Reina Valera habla de la insensatez. Bueno, ¿cómo es que se da esta parábola? ¿Cómo es que el Señor llega a contarla? Bueno, leamos un poco el contexto. Dice, le dijo uno de la multitud a Cristo, le dice, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Esa es la solicitud. Mas él le dijo, Jesús responde, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y entonces, dice, le refirió una parábola. También dice, le refirió una parábola para ilustrar lo anterior, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias, hermano Benjamín. Bueno, y curiosamente también, si uno continúa leyendo, no lo vamos a leer, pero si uno continuara leyendo, todo lo que dice Jesús después está, un segundo. Bueno, todo lo que dice después también está asociado con esta idea, ¿verdad? Acerca de los bienes económicos. Esta es la parábola del rico insensato. Primero el nombre, ¿eh? Mire, interesante, rico insensato. La Biblia, la palabra, yo le decía que la titula como la parábola del rico estúpido. Eh, es fácil identificarse con los personajes de las parábolas del Señor, habitualmente. De hecho, decimos, soy una oveja descarriada. Es fácil identificarse con una oveja descarriada, ¿verdad? Es fácil identificarse con una moneda perdida. Es fácil identificarse con un hijo pródigo. Es fácil identificarse en general con la mayoría de las palabras de Jesús. También nos gusta identificarnos con aquel hombre que encuentra un tesoro escondido. Nos decimos, oh, ¿y si yo fuera él? Pero, ¿qué nos cuesta identificarnos con un rico insensato? Nadie, yo creo, que se imagina en esa posición. No porque, digamos que no cometamos insensateces de pronto, sino porque la palabra rico para nosotros siempre está muy alejado de lo que somos. Siempre decimos que rico es otro, ¿verdad? El que tiene más bienes que yo. Pero yo les tengo una noticia, aquel que tiene más bienes que usted dice que hay otro que es más rico y él nunca se considera rico. Incluso hay personas que pueden tener mucho dinero y todavía no se consideran ricos. No, yo no soy nada comparado con tal persona. Entonces, el primer desafío que nosotros tenemos al abordar esta parábola es vencer la tentación de no compararnos con este rico. Nosotros también, de alguna manera, disponemos de bienes económicos que comparativamente nos hacen ricos. ¿Con quién, dice usted? Con el 99% de los seres humanos que han pisado este planeta. ¿Lo sabían? Usted tiene más comodidades que el rey de Francia del siglo XVI, del siglo XVII. Es así, es así. Y dice, pero él vivía en oro, sí, pero él no disfrutaba prácticamente de nada de los beneficios que usted tiene ahora. Imagínese el teléfono celular que tiene. Esas cosas, si usted las presentas a una persona que vivió hace 100 años atrás, quizás hasta diría que eso es brujería. Es un progreso tecnológico gigantesco. Mire, incluso no yéndonos tan lejos, usted sabía que
en el censo del año, o sea, no fue un censo que fue en el año 92, creo, a principios de los 90, usted sabía que la mayoría de los chilenos no tenía un baño en el interior del hogar. La mayoría de los chilenos no tenía un baño dentro del hogar. Y en los sectores rurales eso era cercano al 60% de las personas que no tenían un baño. A la actualidad eso es algo mucho más común, ¿verdad? Mucho más habitual. También, y eso estamos hablando de cuánto, de un Chile hace, no sé, 20 años atrás solamente, 30 años atrás. Y si nosotros hacemos un poco de memoria, usted hace memoria y piensa, a ver, ¿cómo es que se vivía cuando usted era adolescente, quizá, o cuando usted era niño? ¿Cómo se vivía? Claramente, la situación era muy distinta. Entonces, comparativamente, si consideramos el 99% de la población que nos antecede, somos muy ricos, muy ricos. ¿Sabía usted que Chile en la década del 40, fíjese esto, en la década del 40, Chile tenía la tasa de mortalidad infantil más grande del mundo? Eso es tremendo. La tasa de mortalidad infantil más alta del mundo. Ningún país de África tenía ese récord. Solo lo tenía Chile. Entonces es significativo, ¿verdad? Es significativo esto. Por tanto, es difícil compararse con un rico insensato. Sí, es difícil, pero la verdad es que de alguna manera podemos considerarnos como ricos al compararnos con el resto de la población. Así que venzamos esa tentación de decir, no, yo soy una oveja, no, yo soy un hijo pródigo, no, yo soy un hombre que encontró el tesoro en Cristo, no, también somos ricos cuando nos comparamos con el resto de la población. Bueno, y aquí, interesante el versículo 15, vamos a ir leyendo versículo y vamos dando una aplicación. Versículo 15 dice, también les dijo, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia. Si usted pudiera en algún momento decir cuáles son los derechos más fundamentales que deberían estar en nuestra Constitución, en la próxima que va a haber, ¿no es cierto?, que va a venir ya pronto a inaugurarse, o cuáles deberían ser los mandamientos de la Constitución. Todo el mundo pensaría, bueno, hay que castigar al que, por ejemplo, asesina, porque eso está muy mal, hay que castigar al que roba, hay que castigar a muchas personas, ¿verdad?, que hacen cosas malas, pero usted pondría en esa Constitución, por ejemplo, que está prohibido ser codicioso, o pondría en esa Constitución que está prohibido la avaricia. No, porque en el reino de los cielos las cosas no funcionan como en el reino de la tierra. En el reino de los cielos las cosas no funcionan. En el reino de los cielos el que es menor es mayor. Entonces por eso es que esa lógica no tiene sentido, ¿verdad?, en nuestro mundo actual. Nunca tratemos de equiparar el reino de los cielos con el reino que aquí existe en la tierra. Son cosas completamente diferentes. Ahora, a continuación dice, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posee. Mire la tremenda declaración que hace Cristo. La vida del hombre no depende de los bienes que posee. Habitualmente el mundo evalúa a las personas en función de los bienes económicos que tienen. Y eso es evidente. A las personas que tienen más dinero, más ingresos, tienen mejor atención de salud, tienen mejor condición de vida, y nosotros tenemos la tendencia a tratarlos mejor. Por eso que Santiago le decía, pero Santiago escribía la carta y decía, ¿cómo es posible que cuando viene un rico le dicen siéntate aquí en los primeros lugares? Y cuando viene una persona pobre lo dejan al final. Porque existe en nosotros la tentación de querer tratar bien a la persona que posee muchos bienes económicos, pero eso está mal. En la iglesia las personas no son valoradas en función del dinero que posee, sino en función de las virtudes, de los valores que la gracia del Señor ha otorgado. Entonces lo que nosotros valoramos es la humildad. ¿Se da cuenta que el reino de los cielos es completamente distinto al reino de la tierra? Nosotros no valoramos el poseer muchos bienes, valoramos la humildad, valoramos el amor, el afecto entrañable, el afecto fraternal. Entonces, mucho cuidado en cómo nosotros valoramos las personas. No debemos valorar en función de su color de piel, en función de su país de origen, ni tampoco en función, ¿verdad?, de sus bienes económicos. Y dice, bueno, y Cristo dice, bueno, voy a contarles una historia. Él siempre hacía esto, ¿verdad? El profesor por excelencia, tan didáctico, tomando ejemplos de la vida cotidiana de ellos, cosas que pasaba, que él veía, y en su inteligencia, en su poder creativo, una sabiduría pero gigantesca,
Él era capaz de poder hablar las cosas de manera sencilla. O sea, hablar cosas difíciles en un lenguaje complejo es fácil, pero hablar cosas difíciles a través de historias es un tremendo desafío. Y Cristo lo hacía, pero espectacular, ¿verdad? Él tomaba una historia sencilla, la explicaba y decía aquí que un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. En primer lugar, el primer personaje que aparece aquí de entrada es el hombre rico. Esta parábola tiene solamente dos personajes, el hombre rico y Dios. ¿Sabía usted que es la única parábola en donde uno de los personajes es Dios directamente? En las otras parábolas Dios está representado como algo, ¿cierto? Como el padre que recibe al hijo pródigo, como el pastor, ¿verdad? Que encuentra a la oveja descarriada, pero aquí Dios aparece como personaje directo. Pero el primero que aparece es un hombre rico que dice aquí que tenía un terreno que le produjo una buena cosecha. Es decir, que había alcanzado cierto estatus económico. Lo primero que tenemos que pensar es de dónde vino esa buena cosecha. Incluso si no es cristiano. Bueno, ¿de dónde vino la buena cosecha? De la tierra. ¿Y quién creó la tierra? Nuestro Señor. El punto es este, no importa cuál sea su oficio, no importa lo que sea que usted se dedica, no importa a lo que usted haga que le genere alguna remuneración, eso viene de Dios, porque todo don perfecto y toda buena dádiva, incluso hasta la inteligencia y la sabiduría, como dice el libro de los Proverbios, proviene del Padre de las luces en quien no hay variedad de sombra. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Este hombre rico no se daba cuenta que la buena cosecha que tenía era fruto de la tierra que el Señor le había dado. Y nosotros también debemos ponernos en esa situación. Todo cuanto nosotros tenemos es del Señor. De hecho, cuando nosotros damos algo para la iglesia o para el necesitado, debemos siempre proclamar que de lo recibido de la mano del Señor damos. Ni siquiera de lo que produce nuestras manos, sino como decía en el Antiguo Testamento, de lo recibido de tu mano, Señor, nosotros damos. Bueno, pero este hombre parece que no pensaba así, porque dice que él comenzó a pensar y se hizo preguntas. ¿Sabía usted que una persona puede ser definida por las preguntas que tiene? Por supuesto, las personas pueden ser definidas a través de distintos criterios, pero uno de los criterios son las preguntas que se hacen. ¿Qué preguntas se hace en la mañana a usted? Y eso está muy asociado a quién es usted. Entonces, este hombre mira las preguntas que hace, dice, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Esa era su pregunta. ¿Cuál es la pregunta que debería estar en nosotros? ¿Qué voy a cocinar para hoy? ¿Qué voy a preparar para hoy? No, al momento de levantarnos nuestra primera pregunta, porque eso es lo que nos define. ¿Cómo voy a honrar al Señor hoy día? ¿Cómo voy a servir al Señor hoy? O durante el curso de la jornada, ¿no es cierto? ¿Estoy haciendo las cosas bien para el Señor? ¿Me estoy comportando como el Señor quiere que me comporte? Si Cristo estuviera en mi lugar, ¿se sentiría orgulloso de mi acción? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Las preguntas también nos definen. Las preguntas también nos definen. ¿Qué te estás preguntando ahora? Mientras está esta predicación en curso, ¿estás pensando en lo que viene después? Eso puede que te defina. Lo que nos define es las preguntas que nosotros nos hacemos. Este hombre se hizo una pregunta. Y su pregunta es, ¿qué voy a hacer con tanta riqueza? ¿Sabe qué? La pregunta no es tan mala. La pregunta no es tan mala. Porque él dice, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Si nosotros también estuviéramos en la situación del rico y tuviéramos muchos bienes, y nosotros dijéramos, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. La pregunta no está mal dicha. El problema es la respuesta también. Porque no solo nos definen nuestras preguntas, también nos definen nuestras respuestas. ¿Y qué dijo él? Entonces dijo, yo sé lo que haré. Derribaré mis graneros. Construiré otros más grandes. Y allí guardaré todos mis bienes y mis frutos. Esa es la respuesta a su pregunta. Él va a derribar sus graneros, construirá otros más grandes y allí guardará todos sus frutos y sus bienes. ¿Está bien eso? No está bien. No está bien. La respuesta no está bien. Porque este hombre en ningún momento pensó en honrar a Dios. En ningún momento dijo, ¿qué voy a hacer con tantos bienes? Voy a honrar a Dios. Voy a llevar a la casa del Señor las primicias, porque esto está en el contexto del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?
No pensó en ningún momento, como un buen judío, qué iba a hacer con estos bienes en relación a la honra del Señor. No, eso no estaba en su mente. Ese es el problema. Ese es el problema. Entonces, pensemos de nuevo, volvamos al tema de la pregunta y la respuesta. Cuando usted recibe su sueldo, o cuando usted recibe una remuneración de cualquier tipo, puede que sea quizás una pensión o lo que sea, ¿cuál es su primera pregunta? ¿Qué voy a hacer con este dinero? ¿Qué voy a hacer con este dinero? Y nuestra respuesta será, ¿voy a honrar al Señor con esto? O si usted tiene un día libre, un día laboral que de pronto no tiene nada que hacer, le dieron en el trabajo un día libre, usted dice, ¿qué voy a hacer con este día? Nuestra respuesta es, ¿voy a honrar al Señor en este día? Ya que Él me ha dado este tiempo, voy a destinar este tiempo para orar al Señor, para buscarlo en la palabra. Es decir, nuestras preguntas y nuestras respuestas nos definen, porque eso también nos habla acerca de cómo trabajamos, de cómo accionamos. Entonces, este hombre, el problema que tenía este hombre es que él no fue justo, ni siquiera estamos hablando de que haya sido generoso para con Dios. Él no fue ni siquiera justo para con Dios, porque Dios lo único que pide es el 10%. Lo vemos en el contexto, ¿verdad?, en el que Cristo plantea esta escritura, y también en el contexto actual. El punto es que Cristo está aquí, está asociándose, está relacionado con una persona que viene al Antiguo Testamento todavía en esa lógica. Él lo primero que tenía que haber hecho es, voy a apartar lo que corresponde para el Señor, que era el 10%. Porque su primera pregunta era, su primera respuesta tenía que haber sido, voy a honrar a Dios. Voy a honrar a Dios. Y lo mismo pasa con el tiempo. El Señor nos dio 6 días para trabajar y un día para descansar. Pero ese día no es para descansar en la cama, sino para descansar en adoración al Señor, trabajando en su obra. Bien, aquí hay un tema de doble justicia. Ni siquiera estamos hablando acerca de ser. Miren, una cosa es ser generoso para con Dios. Ser generoso para con Dios no es dar el 10%, porque eso es lo que corresponde. Ser generosos para con Dios es dar mucho más que eso. Entonces, hablé un poco acerca de la justicia, porque yo creo que está asociado con el concepto de justicia, este versículo. Ni siquiera pensar en ser generoso con Dios, sino que ser justo con Dios. ¿Qué es ser justo con Dios? Bueno, ser justo con Dios es darle el 10% y dar nuestras ofrendas. Eso es ser justo para con Dios, porque eso es lo único que nos pide. Eso es lo único que nos pide. Ahora, pero la justicia, usted sabe que es vertical y horizontal. Miren, cuando Cristo murió, ¿dónde murió? Murió en una cruz, ¿verdad? Cristo murió en una cruz. ¿Qué dos elementos componen la cruz? Un mástil vertical y un horizontal. El vertical nos recuerda que tenemos una relación de justicia con Dios. Y esa relación de justicia está ampliamente relatada en el círculo evangélico, se llama la justificación. Dios nos declara justos, ¿verdad?, por los méritos de Cristo. Pero fíjense que también la cruz tiene un componente horizontal. Eso tiene que ver también con la justicia, pero con la justicia para con los que están a mi lado, la justicia con mi prójimo. Entonces, si este hombre hubiera pensado en hacer justicia, ¿sabe lo que hubiera hecho? Hubiera dicho, ¿sabes qué? Voy a también destinar parte de mis bienes para ayudar a aquel que está en necesidad. Porque la justicia se revela de dos maneras, de Dios hacia el hombre y del hombre hacia su prójimo. Y bueno, esto es un tema que también nos habla Miqueas. Miren, me acordé de Miqueas. El tiempo atrás estuve estudiando acerca de la justicia de Dios, de la justicia con el otro, de cómo hacer justicia. Y me acuerdo que en Miqueas, no sé, Joel, a ver, aquí está, no me acuerdo dónde está, a ver. Daniel, Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas. Entonces está después de Jonás. Sí. A veces, bueno, la memoria, ¿eh? La memoria de los profetas menores. Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Bueno, Miqueas capítulo... No noté esto.
Miqueas, este es Miqueas capítulo 6, versículo 8. Mire, qué interesante. Aquí habla acerca de la justicia. Miqueas 6, 8. Dice, hombre, el Señor te ha dado a conocer. Quiero compartir, qué bueno. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante Dios. Continuemos con el versículo 9. La voz de Jehová clama a la ciudad. Es sabio temer a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quien lo establece. Continúa. Continúe, por favor, hermano. ¿Hay aún en la casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Continuamos. ¿Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas? Y el versículo 12 finalmente. Tú, gente rica de Jerusalén, sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Gracias, hermano. Esto es Miqueas 6. Entonces aquí el profeta está interesado en hablar acerca de la justicia de Dios. Y él dice que la justicia implica también defender la causa de aquel que lo está pasando mal y con nuestros bienes aportar para que la justicia de Dios se restablezca en la vida de aquel que está necesitado. Hacer justicia no es solo defender, hacer justicia es una obra directa de amor hacia el necesitado. Porque Cristo dice, y también Juan lo dice, no tiene sentido de que tú le digas y le prediques a una persona de amor, pero no eres capaz de poder cubrir su desnudez, no eres capaz de poder alimentarle. Entonces, aquí el problema del rico, y por favor, pensemos nosotros, el rico no es un personaje de una parábola alejado de nosotros. ¿Hacemos estas cosas nosotros? ¿Pensamos en honrar al Señor? ¿Guardamos nuestros bienes para el Señor? ¿Y qué hay de nuestro prójimo? ¿Pensamos en nuestro prójimo? Porque si no lo hacemos, somos igual que este rico. ¡Qué terrible! Somos igual que este rico. Si yo no diezmo, si yo no ofrendo y si yo no me preocupo del necesitado, soy un rico insensato. Porque lo único que estoy haciendo es derribando graneros y construyendo cada vez más grandes para guardar y almacenar mis bienes y mis frutos. Y las personas, cuando llegan a esta situación, ¿saben lo que dicen? Dicen, versículo 19, y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma. Pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, la versión dice, a comer, a beber y a disfrutar. Miren, vamos a hacer un ejercicio. Nuestro hermano Benjamín, si puede proyectar este versículo. En la Reina Valera 60, está bien. Lucas 12, 19. Lucas 12, 19. Y voy a pedir que lo leamos con mucha atención. Lucas 12, 19. Ahí está proyectándose. Esperemos un momento. Dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. Manténgalo ahí, hermano Benjamín. Ya. Entonces, ¿le está hablando a quién? A su alma. ¿Y qué le dice al alma? Le dice, alma, como quien dice, repósate, puedes estar tranquila. ¿Por qué? Porque tienes muchos bienes guardados para muchos años. Ahora, hermano Benjamín, si puede proyectar Salmo 116, 7. Entonces, este es el clamor del impío. Salmo 116, 7. El clamor del impío es, alma, repósate, porque ya tienes suficientes bienes para muchos años. Pero ¿cuál es el clamor del piadoso? También le habla a su alma y también le dice que se tranquilice, que haya reposo. Pero le dice esto, vuelve, alma mía, tu reposo, no porque muchos bienes tienes para muchos años, sino porque Jehová te ha hecho bien. Vuelve, oh alma mía, tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Gracias, hermano Benjamín. A mí me parece que este contraste marca, en definitiva, la diferencia, ¿verdad?, entre aquel que realmente entiende que las cosas que tiene provienen de Dios y que deben volver a Dios y que deben ir a su prójimo. Tranquilízate, porque Jehová te ha hecho bien. No confía en sus bienes económicos, aunque el rey David tenía muchos ingresos, era una persona muy rica para su tiempo. Pero él nos dice,
Alma, descansa porque eres un rey, vives en un palacio, porque tienes un gran ejército y porque tienes un reino estable. No, él no preocupaba de eso. Él decía, mi alma va a estar tranquila, porque el Señor me ha hecho mucho bien. Y esto tiene mucho que ver también con nosotros. Uno dice, pero yo también hago eso. Pero es que, ¿sabe qué? Es que a veces no lo hacemos, porque comenzamos a contar con otros, a veces nuestras palabras también nos definen, y comenzamos a contar a otros lo que nosotros hacemos por Dios. Mira, yo hice por Dios esto, no, estuve también predicando, estuve orando, estuve haciendo esto, otro. Pero ¿qué nos dice ese famoso himno? Hallé un buen amigo, mi amado Salvador. ¿Qué dice a continuación? Contaré lo que Él ha hecho para mí. Entonces, Jehová me ha hecho bien. Voy a contar lo que Él ha hecho para mí. ¿Se da cuenta cómo está bien enfocada esa persona? El que compuso eso y el rey David, pero no estaban bien enfocados. ¿Confiamos en nuestros ingresos? ¿Saben qué? Yo tengo una respuesta muy clara. Yo creo que una persona confía más en sus dineros que en Dios cuando no se preocupa de diezmar, cuando no se preocupa de ofrendar y cuando no se desprende en favor de su prójimo. Suena fuerte, pero es así. Es así porque esto es lo que nos habla este pasaje. Nos habla de que una persona que está bien enfocada no confía en sus bienes, sino que confía en Dios que provee sus bienes. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? No, no mañana, no el próximo año, esta noche. Esta noche, ahí nos damos cuenta que insensato era el rico, ¿verdad? Era tan, literalmente como dice la BLP, la versión BLP, era tan estúpido este rico. Realmente era tan estúpido. Comenzó a pensar, a imaginarse un montón de cosas, voy a construir graneros. Hombre, hoy vienen por ti. Y si, como dice en otra ocasión Cristo, y si el hombre que de todo el mundo, aún así ni siquiera puede comprar su alma. Entonces, la necedad viene de no tener enfocado bien nuestra mentalidad, no solo en lo espiritual, sino también en lo material. La necedad puede venir a nosotros cuando confiamos demasiado en nuestros bienes y cuando no pensamos en el reino de Dios. Porque a continuación dice, esto le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. ¿Cuánto cuidado debemos tener? ¿Cuánto cuidado? Este no es un tema que uno entienda enseguida, porque yo creo que muchos de ustedes, yo sé que son hermanos de muchos años en el Evangelio, y yo creo que ustedes tienen muy en claro esta palabra, ni siquiera tanto por lo que aquí dice, sino también por la experiencia y por lo que el Señor les ha mostrado, de que el Señor es fiel cuando uno confía en Él. El Señor es fiel, el Señor es fiel. Y es por eso que a continuación, y yo les decía, todo lo que sigue Jesucristo sigue hablando de lo mismo. Entonces, por eso les digo, no se preocupen por su vida, dice a continuación, ni por su cuerpo, ni por lo que han de vestir, ni por lo que han de comer. La vida es más que la comida y el cuerpo es más que el vestido. Fíjense, las aves no siembran ni ciegan, no tienen almacenes ni bodegas, como este rico. Este rico tenía bodegas donde guardaba sus riquezas. Pero dice que fíjense las aves. A diferencia de este rico, estas aves son mucho más inteligentes porque no necesitan tener ni almacenes ni bodegas, son más simples. Y no obstante, Dios las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que estas aves? Ese himno dice, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Un himno precioso, muy antiguo. Fíjense los lirios como crecen y no trabajan ni hilan. Pero yo les digo que Salomón, con todas sus riquezas, no llegó a vestirse como uno de ellos. Y si Dios viste así la hierba que hoy está en el campo, ¿cuánto más hará por ustedes, hombres de poca fe? Así que no se preocupen ni se angustien por lo que han de comer, ni por lo que han de beber. Todo esto lo busca la gente de este mundo, sí, como el rico insensato. La gente de este mundo está enfocada en eso. Y como está enfocada en eso, valora a las personas en función de los bienes que tiene. Trata mejor al rico, trata peor al pobre, pero nosotros no somos así.
Porque nosotros, dice aquí, busquen ustedes el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Yo pienso que el Señor se explica a sí mismo a través de este último párrafo. Él explica la parábola también, ¿verdad? Pensemos en cuántas veces, no pensamos ni siquiera en las aves del cielo, ni en los lirios del campo, pensemos a veces en nosotros mismos. ¿Cuántas veces el Señor ha sido fiel? Siempre Él ha sido fiel. Siempre. Siempre. Entonces, una cuota de fidelidad de parte de nosotros para Él también. ¿No es cierto? Cuidado con confiar mucho en los bienes que recibimos. Confiar mucho en los bienes que recibimos es tomarlos, guardarlos y no soltarlos, ¿verdad? Debemos ser generosos, desprendidos. Debemos hacer una justicia generosa. Generosidad es la justicia también para con mi prójimo. Y por supuesto, nunca olvidarse de la honra que es debida al Señor. Esto para el mundo no es importante. Para el mundo, la codicia, la ambición, es algo positivo, ¿verdad? Y hasta valoramos a las personas que tienen mucho dinero. ¡Wow! En el Evangelio no es así. En el Evangelio, si hubiera una constitución del Evangelio, esa constitución diría, no codiciarás, como dice el mandamiento, la mujer de tu prójimo, la casa de tu prójimo, no codiciarás nada. Porque cuando codicias, tu corazón se llena de resentimiento. En cambio, cuando piensas en la fidelidad del Señor y das para otro, tu justicia crecerá como los cedros del Líbano. Y el Señor bendecirá tu casa y jamás faltará el pan y el aceite en tu hogar. Demos gracias al Señor. Padre, qué tremenda palabra nos has dado hoy. Tu palabra es tremenda y ya es gloriosa. Pero nosotros declaramos en este instante que esta palabra que ha sido predicada no vuelve vacía. Va a generar en algunos sensación de gratitud hacia ti, porque tú has sido fiel, porque tú provees en abundancia. En otros va a generar quizás un poco de deseos de poder honrarte más todavía de lo que lo han hecho. Pero como sea, nosotros proclamamos y declaramos que tu palabra no vuelve vacía. Y a continuación también te pedimos que esta palabra que ha sido predicada y exhortada pueda entrar en nuestro corazón y podamos meditar en quién estamos confiando, en quién hemos puesto nuestra fe. Si es en lo que tú nos das o si es en el creador y el dador de todas las cosas. Hemos puesto nuestra fe más en lo creado que en el creador. Si es así, perdónanos, Señor, y ayúdenos a enfocarnos correctamente. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.